Muy bien, pues muchas gracias por venir a nuestro primer seminario de servicio social aquí, de un tema que le hemos puesto así, crono o ACM, digamos, con el interés que ustedes verán de lo que les voy a platicar, que tiene que ver con los ritmos biológicos. La idea principal de esto es que sea un espacio tanto para estudiantes de servicio social como para tesistas de las licenciaturas de nutrición y salud y promoción de la salud, para que puedan ir presentándonos los trabajos que están haciendo, que nos presenten sus avances de tesis y que todos de una manera colaborativa tengamos siempre una aportación a nuestros colegas. ¿Sale? Entonces, yo les voy a pedir sobre todo a los estudiantes que tanto en la grabación como en el chat por aquí puedan hacer preguntas y hagan comentarios que enriquezcan el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? Los profesores, bueno, tenemos unas, digamos, observaciones que siempre son mucho más, que pueden ser mucho más acentuadas en los temas de metodología y eso, y es muy importante. Así que también todas esas observaciones, pues las vamos a agradecer. Y sobre todo para los tesistas y para los chicos que vienen por los distintos temas de servicio social, quiero comentarles que en particular los proyectos de servicio social tendrán un momento en que se presenten, cada uno de ellos por parte de uno o varios de los profesores y profesoras que somos responsables, ¿sale? La idea es que puedan presentar en 20 minutos o media hora el tema de lo que están trabajando para que los profesores y profesoras conozcamos el trabajo, sus compañeros lo conozcan. Nos interesa establecer vínculos. Aquí, afortunadamente, ahorita está la doctora Alejandra Rivera, que participa en promoción de la salud, pero sobre todo en el posgrado de estudios sobre la ciudad. Y bueno, sus áreas de expertise son psicología, bioética en particular. Entonces, bueno, siempre esa mirada va a ser muy bien recibida porque de repente las personas que estamos aquí midiéndole los ritmos a los demás, necesitamos incorporar esas ideas y lo hemos platicado mucho. Por otro lado, como profesora que ha tenido mucha experiencia en promoción de la salud, bueno, también tiene ahí un expertise importante en varios de los temas que están involucrados. Por otra parte, también está aquí con nosotros el profesor Pedro Martín Hernández, que es colega de la licenciatura de Nutrición y Salud. Él es experto en farmacovigilancia, en bioestadística y por supuesto también ha participado en comités de bioética. Entonces también su mirada nos permite salirnos desde nuestros espacios, digamos, de confort, y entonces tenemos la posibilidad de que él también nos esté haciendo observaciones y señalamientos para enriquecer nuestros trabajos. Van a participar otros profesores y profesoras que en este momento, como les digo, están en otras actividades académicas que, bueno, digamos que en diciembre no las había yo pensado, pero que estarán participando con nosotros, como la doctora Roselia Rosales y la maestra Claudia López, que están trabajando en un proyecto en el que yo tengo el gusto de participar con condiciones laborales de sobrecargos. Entonces, bueno, ahí estarán participando también. La doctora, ellas son de promoción de la salud aquí en el plantel de San Lorenzo Tezonco. También ya tendremos oportunidad de presentarlas adecuadamente. La doctora Rubicelli Medina, que ella es especialista en nutrigenómica, entonces también tiene otra mirada distinta de las cosas que estamos haciendo y que siempre es muy enriquecedora. Nos estarán acompañando eventualmente las profesoras también
de nutrición allá en Coatepec, la doctora Adriana González y la doctora Nelly Flores, y espero que en su momento otros profesores también de promoción de la salud, de nutrición y salud, y de hecho de otras áreas serán bienvenidas, porque la idea es que tengamos un trabajo colaborativo que vaya creciendo en este espacio que ahorita está pensado para que sea los viernes cada 15 días, de 11 de la mañana. Estamos pidiendo que les den espacio hasta la 1:30, porque en algunas sesiones tenemos 2 compañeros que presentarán, pero la idea es que no le quitemos tanto, que no les quitemos tanto tiempo, y pues a los que estén aquí presentes, ahora no nos dio tiempo por todas estas cosas técnicas, pero habrá galletitas para el desagrado, ¿no? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es presentarles el proyecto de servicio social con el que iniciamos este seminario. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Sí, ya lo había abierto. No, no lo había abierto. Denme un momentito. Pues ya ven que mientras el café hace efecto, uno tiene ahí problemas de funcionalidad. ¿Dónde lo abro, chicos? ¿Dónde está el PowerPoint? Sí, Soft Office. Ay, les prometo que esto no va a pasar en los siguientes seminarios. Ya lo vamos a tener muy ordenadito. Muy bien, entonces espero que ya estén viendo la presentación. El título de este proyecto es Evaluación de la relación entre patrones de sueño, estilo de vida y aprendizaje en estudiantes de educación superior. Es un proyecto que tenemos registrado desde el año pasado, y bueno, ahí están mis datos en caso de que les interese comunicarse conmigo. Una de las razones por las que me interesa y nos interesa el grupo de profesores que colaboran conmigo en este trabajo participar es que cuando nosotros pensamos en los ritmos biológicos, usualmente pensamos en ritmos circadianos. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y una de las cosas que no tenemos tan claro es que los seres humanos somos animales diurnos. Y digo que no lo tenemos tan claro porque pues a lo largo de nuestro ciclo de vida podemos ir cambiando nuestras preferencias de horarios en las que nos levantamos, sobre todo cuando somos adolescentes y adultos jóvenes. Hay mucha tendencia a tener una vida más nocturna, y entonces nos sentimos más relacionados como si fuéramos más nocturnos. Pero digamos que algo importante, muy importante de los ritmos circadianos es que son ritmos endógenos. Esto quiere decir que están codificados genéticamente, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. E intentar cambiarlo puede generarnos una serie de trastornos. Cuando hablamos de ciclos, de los ritmos circadianos en humano, uno de los más conspicuos con los que nosotros nos enfrentamos y tenemos mucho más claro son el ritmo de sueño-vigilia y el de alimentación. Entonces nosotros los humanos somos animales que nos vamos a dormir en la noche y nos levantamos, digamos, después de unas 8 horas de sueño. Ya también tendremos oportunidad de verlo desde el ritmo de sueño-vigilia, porque es importante o no este tema de cómo organizamos esas 8 horas de sueño, y si efectivamente deben de ser 8 horas de sueño.
Y por otro lado tenemos los ritmos de alimentación. En distintas partes del mundo, el patrón de alimentación de los humanos desde hace mucho tiempo corresponde a 3 comidas principales que están condicionadas por una serie de aspectos, tanto de disponibilidad propia del alimento, pero también de condiciones sociales. Y esto es que los seres humanos, al ser animales sociales, altamente sociales, diría yo, pues no solamente las señales externas, que ahorita voy a platicarles por qué las señales externas son importantes para los ritmos circadianos. Las señales externas son la luz, digamos, entonces si es de noche nos da sueño, si es de día nos despertamos, o más o menos eso debería de ocurrir. Y comemos 3 veces al día en horas más o menos regulares, pero que están modeladas por los aspectos sociales. Y en particular, los estilos de vida han ido cambiando por las imposiciones de la sociedad moderna. Por eso la idea de estudiar los patrones de sueño y los estilos de vida. Sale claramente, muchos de ustedes estarán pensando, claro, pero yo me duermo hacia las 11 o 12 de la noche y pues con trabajo me levanto o a las 8 y entonces me estarán diciendo, no, pues no somos tan diurnos, ¿no? Y vamos a ver que justamente si vemos que uno de los aspectos que ha modulado nuestro cambio de estilo de vida tiene que ver con la posibilidad de tener luz eléctrica en todas las casas, ¿no? Pero además ahora tenemos otra serie de imposiciones que son importantes y que pueden producir una disrupción en el ritmo. Una de las ideas que trabajamos en este seminario y bueno, en el proyecto, es reconocer los cronotipos. Y seguramente ustedes han escuchado hablar de los cronotipos de si eres un búho, si eres una alondra, si eres un colibrí. Y esto tiene que ver con los momentos a los que las personas prefieren realizar ciertas actividades. Y esto es una manifestación del reloj biológico. Claro, es una manifestación del reloj biológico sumado con esta entrada, no solamente de la luz, sino también de las señales sociales. Entonces, y además hay un cambio a lo largo de nuestro ciclo de vida. Dependiendo de la edad, todos sabemos que los niños chiquitos, para tristeza de las personas que son padres, no solamente se despiertan muy temprano, sino que la hora de entrada al kinder es hasta las 9 de la mañana y entonces ya los niños ya llevan 3 horas despiertos. Y cuando estamos en la adolescencia, resulta que el adolescente es flojo porque no se quiere levantar, pero en realidad hay un cambio en el cronotipo debido a la entrada a la pubertad, y entonces lo que vemos es nuevamente es una manifestación del reloj biológico. Y ya cuando somos adultos y tenemos la fortuna de tener un empleo, pues nuestra preferencia tiene que ver con acomodarnos con las exigencias de ese propio trabajo. Entonces, esto nos va generando una serie de retos al reloj biológico que podemos analizar desde los patrones de sueño. Podemos utilizar la idea de cronotipos. Justo el tema con los cronotipos es que así como hay mucha literatura que aplaude los cronotipos y es una idea que además ya está muy difundida, digamos, en la cultura popular, e incluso ya le han metido otro tipo de animales, que no necesariamente está tan bien, pero bueno, el caso es que la gente lo tiene muy, muy claro. Sí nos habla de cómo podemos entender qué tan flexible es nuestro cronotipo, de acuerdo con algunos parámetros que vamos a estar estudiando. Y la flexibilidad del cronotipo es importante porque cronotipos más flexibles pues se desorganizan menos
que los que son más rígidos. Un cronotipo más rígido le da muchísimo trabajo poderse levantar temprano y no hay forma en la que uno lo cite, vamos a correr a las 6, jamás en la vida lo van a lograr, aunque tengan muchas ganas. Y igual las personas que siempre se levantan a las 6 de la mañana, bueno, pues a las 8 o 9 de la mañana ya somos unas piltrafas. Entonces, pasarnos de ese tiempo tiene consecuencias sobre la salud y sobre los procesos de aprendizaje que, digamos, en un ámbito universitario nos interesa mucho buscar las condiciones en las que nuestros estudiantes, chicas y chicos, van a tener mejores condiciones para los procesos, desarrollar sus propios procesos cognitivos. Y claro, ahí metido está también estas señales sociales de la alimentación, ¿no? Además, sabemos que sin un adecuado aporte energético que sea completo, variado, etcétera, y todo lo que sabemos de una buena alimentación, tampoco vamos a tener, el sistema nervioso no va a tener el combustible necesario para funcionar como debe. Entonces, de ahí que nuestro proyecto indague la relación entre los patrones de sueño de estudiantes de educación superior con sus estilos de vida y parámetros de atención y aprendizaje. Aquí quiero enfatizar también que se ha estudiado, hay mucha literatura en donde se habla de el sueño y los cambios del sueño que tienen los estudiantes de medicina, ¿no? Los cambios en el sueño que tienen, pero además se buscan siempre como estudiantes de medicina o estudiantes que tienen que dedicarle muchas horas y que sabemos que son muy demandantes, pero no se proponen cambios. Y la idea de este proyecto es que nosotros podamos buscar cambios que puedan ser posibles en lo individual, pero que también podamos señalar dónde están los cambios estructurales. Yo señalaba hace un rato el tema de la hora a la que se abre el kinder, ¿no? Entonces, cuando llegas al jardín de infantes, la recepción es a las 9 cuando los niños están despiertos desde las 7 de la mañana, a veces antes. Y en cambio, la secundaria, la primera clase es a las 7 de la mañana, cuando los adolescentes tienen están en los niveles mínimos de atención y de posibilidad. Y entonces, claro, cuando preguntan por qué tenemos tantos problemas en matemáticas y eso, pues van a ver que muchas de las clases en la prepa y en la secundaria son las de matemáticas, que se dan a las 7 de la mañana, contraviniendo los aspectos biológicos. Entonces, que eso tiene un impacto, sí lo tiene, y tendríamos que analizarlo, digamos, si queremos hacer cambios estructurales, porque eso pasa también con nuestros estudiantes que además trabajan, que esa es otra de las cosas que no se ha estudiado. Entonces, digamos que han habido muchos esfuerzos. Les contaba hace un rato al respecto de los cronotipos, escuelas de cronobiólogos importantes, reconocidos aquí en México, como de la Universidad de Nuevo León, dicen, eso de los cronotipos está muy lindo, pero no existe, no hay datos, ¿no? Que sean sólidos. Y además hay varios tipos de encuestas que miden cronotipos, y aunque tienen cosas en común, también hay otras que no, algunas particularidades. Y una de las tareas que nosotros estamos realizando y de las que se les hablará más adelante en el siguiente seminario es, bueno, estos cuestionarios, qué información nos dan y la idea de ir viendo cuáles son los más apropiados para nuestra población, porque también luego, pues eso es un tema metodológico. ¿Qué encuesta, qué instrumento vamos a utilizar? También nos interesa trabajar eso, y en términos de estilos de aprendizaje, también tenemos ahí algunas propuestas que que ya comentarán con nuestros colegas estudiantes que están trabajando en este proyecto. Espero, ahí está. Bueno, he estado hablando yo de que es un ritmo y porque es importante. Entonces, bueno,
todos tenemos una idea de la ritmicidad y estamos hablando de fenómenos que se repiten en el tiempo. Y hay varios tipos de ritmos, no todos los ritmos, digamos que en general podríamos hablar de muchos ritmos, como uno de los que les presento, el primero, pues si ya vieron que tienen unas notas, que bueno, yo que no sé nada de música, no sé qué nota es, pero el de al lado es un electrocardiograma y entonces podríamos decir, pues el ritmo del el ritmo de la frecuencia cardíaca es un ritmo efectivamente, pero no es, y es un ritmo biológico, por supuesto, porque se genera en las células y se expresa pero no es un ritmo circadiano. Abajo les enseño unas imágenes que están relacionadas con ritmos circadianos y por eso se ve un sol, una lolita, un sol, una lunita y ese tipo de, de, de gráficas, hacemos mucho las personas que nos dedicamos a la cronobiología, donde ponemos varios días consecutivos en el eje de las X. Y vemos los cambios primero en la temperatura corporal, en las preferencias, en la capacidad para hacer un performance, ¿no? Tenemos mayor, digamos, desempeño, y esto lo pueden probar si tienen la paciencia suficiente. Con un cronómetro miden la velocidad a la que se atan las agujetas a distintas horas del día y ya después de una semana me platican, ¿no? Tenemos a continuación la secreción de melatonina, que vemos que claramente es en la noche. El cortisol tiene un pico hacia el final de la noche, y esto es importante porque es una señal para que nos despertemos y debe de disminuir, tiene sus piquitos durante el día y el cortisol es una hormona que está relacionada con las medidas del estrés y entonces por eso nos interesa que quede muy claro que es una hormona que tiene un ritmo circadiano y que la disrupción de ese puede ser un problema. Y tenemos también la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento en todos nuestros cursos ya sea de morfofisiología 1 o de cuerpo humano 1, cuando vemos sistema endocrino, nos dicen, la hormona de crecimiento es importante, pues para que crezcamos, ¿no? Pero ustedes pueden ver cómo está relacionada con los procesos de recuperación del cuerpo, ¿no? No me voy a meter mucho ahorita en los procesos de estudio de los ritmos, pero sí hay algunas cosas que quisiera señalarles, ¿no? Y en principio es que tenemos, cuando los presentamos, digamos, en el reloj, ahí vemos en el círculo, los exponemos, dependiendo de si empieza en 0 o en 1, tendremos tendremos estas funciones trigonométricas que son seno y coseno, ¿no? Lo más importante es que nosotros podemos verla, reconocer el periodo, que es el momento en que vuelve a ocurrir ese evento. De hecho, es arbitrario, nosotros podemos escoger que sea en el momento, en el ejemplo, es cuando pasa, digamos, a la mitad, que es el promedio aquí le llamamos el mesor y en su momento después podremos platicar de esto, ahorita no los quiero espantar, cómo se hace ese cálculo. Y tenemos otro dato que es importante, que es la amplitud. Y vamos a ver que la amplitud puede ser una amplitud relativa, como esta que va del mesor a la cresta, o incluso también podemos pedir la amplitud absoluta que va desde el punto más bajo, que es la cima, hasta la cresta. La cresta le llamamos la acrofase y los cambios cuando hay un atraso o un adelanto le llamamos ángulo de fase. Estos datos datos matemáticos han sido muy importantes porque son los que nos permiten hacer una descripción de los ritmos biológicos y los cambios que hay. Entonces, nuestro reloj nos sirve para medir el paso del tiempo, entonces pues yo puedo saber que ahorita llevo como 20 minutos hablando, 25 quizá, y la otra función del reloj es saber a qué hora es, cuál es la hora que tengo aquí o cuál es la hora que hay
en Sudáfrica, o la hora que me interese a Sudáfrica. Estaba pensando en el Mundial de Fútbol por la pelota, pero creo que ahora ya me equivoqué muchos mundiales, pero perdónenme, porque para eso sí no estoy muy enterada. Y pues el reloj biológico sirve exactamente para eso. Nos permite medir lapsos de tiempo, pero además nos permite saber la hora. Y los seres humanos desde hace mucho tiempo vivimos pendientes del tiempo. De hecho, eso nos ha permitido pues desarrollar la agricultura, nos permitió también domesticar y desarrollar domesticar animales y desarrollar la ganadería, nos permitió prever cuándo van a pasar los mamuts para poder comer mamuts, y bueno, por supuesto, para los animales y esto es una cosa bien importante, los ritmos circadianos se expresan en prácticamente todos los seres vivos que han sido estudiados, ¿sale? Los ritmos circadianos, además, sirven de base para otros ritmos que son muy importantes en otro tipo de animales, ¿no? Por ejemplo, aquí el chistecito de los osos que deberían de estar hibernando, y que eso es lo que le dice el amiguito, le dice, quiero un aventón al sur. Dice, eso es para los pájaros, porque los pájaros migran hacia otros lados con condiciones más bondadosas para poder aparearse, criar a sus pequeños, etcétera. Hay de todos tipos, pero los osos hibernan. Y bueno, ese es el chistecito del día, ¿no? Y pues los ritmos biológicos han sido estudiados desde los años de 1700, empiezan con las notas de Mayrand, que él era un astrónomo, pero le gustaban las plantas. ¿A quién no le gustan las plantas? ¿No? Que uno no sea malo, para que tenga mala mano es otra cosa, pero a todos nos gustan las plantas, y entonces vio que la mimosa púdica se abría y cerraba dependiendo de la hora del día, se le hizo rarito, la metió al closet, ¿no? Y ahí, cuidando que no le diera luz, de todas maneras se abría y cerraba. La historia es un poco más complicada que eso, pero digamos, para que ustedes vayan dándose una idea, Darwin no solo escribió El origen de las especies, se tardó 20 años en escribir El origen de las especies, y en esos otros años también estuvo escribiendo otras cosas, y entre ellas un libro que, pues si por ahí lo ven, por favor me avisan, y porque me interesa muchísimo, y se llama ¿Por qué duermen las plantas? ¿Qué tal? Ah? Y entonces él también, ahí están unas imágenes de cómo fue midiendo, ahí ponía sus hojas ahumadas, y entonces la puntita de la planta, el ápice de la hoja, en el momento que se movía a lo largo del día, iba dejando una línea, y entonces podía saber qué tanto se había movido, y pues todo esto para estudiar por qué dormían las plantas, ¿no? Linneo, que es uno de los santos de la biología, ¿no? Presumía que él podía saber la hora del día solamente por mirar a su ventana, porque tenía organizadas sus plantas de manera que pudiera ver cuáles eran las que estaban abiertas y cuáles estaban cerradas, y ya sabía qué hora del día era, ¿no? Y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué, si ha sido tan importante, y el mismísimo Darwin y el mismísimo Linneo, que son así pilares de los biólogos, por qué, si ellos estaban interesados en eso, por qué no se había estudiado? Bueno, primero, porque también creíamos que el hombre era diferente a los demás animales. Yo quiero mucho a Linneo, pero también creía que el hombre era distinto a los animales, ¿no? Ya tendremos oportunidad de discutir eso si es que nos da la vida, ¿no? Porque ya había aparecido Pavlov, y Pavlov nos decía que los cambios eran aprendidos, y porque, de acuerdo con Bernard de Cannon, la homeostasis, ¿no? Entonces, todos estos cambios se estudian desde la homeostasis. Claro, en algún momento también platicaremos cuál es el problema de la homeostasis. Y si alguno de ustedes ha tenido ha platicado conmigo de homeostasis, o ha cursado conmigo algunos de los cursos en los que platicamos de homeostasis, verán que el problema es la constancia de las condiciones, ¿no? Y entonces,
Homeostasis refiere a condiciones que después no se pueden explicar más que como cambios aprendidos. Cuando cronobiología, se habla de cronobiología, es que ya se había puesto en jaque la idea de homeostasis. La homeostasis ya no sirve para explicar todo y entonces se empezaba a hablar de homeorresis. Y entonces la homeorresis no es un concepto que esté en los libros de textos americanos porque es una idea rusa que también es interesante que haya salido desde ahí, por las condiciones históricas de la Unión Soviética, pero ellos planteaban que no podía ser todo explicado desde la homeostasis porque hay cambios asociados al desarrollo. Y aunque los humanos somos medio aburriditos en eso, estas personas se preguntaban, ¿cómo le hace el salmón, que tiene que hacer homeostasis en una época de su vida viviendo en agua dulce para después migrar a agua salada y después regresar al agua dulce? Entonces, de ahí, cuando uno empieza a preguntarse cómo funciona la homeostasis en esas condiciones, o los animales estuarinos, que cada 12 horas se enfrentan a unas condiciones distintas, no solo de salinidad del agua, sino de temperatura, de concentración de oxígeno disuelto, pues entonces vemos que ahí hay un problema muy grave que no se puede explicar desde la homeostasis, y eso pues ponía en muy mala posición, digamos, a toda la fisiología que es explicada desde la homeostasis. Entonces, también empezamos a ver las limitaciones del conductismo, empiezan a aparecer nuevas teorías del aprendizaje y entonces dicen, no, esos cambios como que no quedan dentro de estas ideas y pues aparecen dos grandes de los ritmos biológicos que son Colin Pittendrich y Jürgen Aschoff, que entonces empiezan a hablar de cronobiología y hacia finales de la década de 1960 organizan el primer congreso de cronobiología. Jürgen Aschoff tiene la posibilidad de tener acceso a un búnker. Él es el primero que habla de los ritmos en humanos, entonces metía a sus estudiantes en un búnker, ¿no? Sin señales temporales, y pues se ponían a medir su temperatura, los ritmos de alimentación, los ritmos de sueño, ritmos de excreción, etcétera. Entonces sí, hay muchos ritmos fisiológicos, pero digamos nosotros nos concentramos en estos dos que son como los más conspicuos y que más vemos. En términos de la vida moderna, bueno, los viajes espaciales, donde las condiciones de luz, de temperatura, las condiciones sociales son diferentes que en la Tierra, las condiciones en los polos, cavernas, submarinos, viajes espaciales, ser trabajador del Oxxo, todas esas cosas implican cambios para los ritmos circadianos. Este es un ejemplo de, en la época de Pittendrich y de Aschoff no teníamos esta seguridad de tener genes del reloj, no teníamos forma de saberlo. Estoy hablando todavía acabábamos de entender que la molécula que llevaba la información genética era el DNA, no estábamos en condiciones todavía de decir, estos son los genes del reloj, ni siquiera los expresábamos así. Y se decía, los ritmos circadianos son endógenos, y había que probar que los ritmos circadianos son endógenos, y estos son ejemplos, ¿no? Tenemos los ritmos que se mantienen cuando tenemos la luz encendida, se apaga después de 12 horas y tenemos nuestro ritmo. Cuando apagamos la luz, es decir, dejamos otra vez las condiciones constantes o hacemos lo que hacía de Mayrán, que metía en el closet a su plantita, vemos que el ritmo se mantiene, pero se mantiene con una diferencia. Nunca vamos a ver que esos ritmos en condiciones constantes son de 24 horas. Los de los animales nocturnos son menores de 24 horas y los de los animales diurnos son mayores de 24 horas. Y esto es importante porque el día, excepto en el Ecuador, no dura exactamente 12 horas.
¿no? Y entonces, pues, si estuviera 12 horas de actividad y 12 horas de reposo, pues no les darían las 12 horas, las 24 horas, pero sería como, solamente serviría ahí. Entonces, el reloj biológico tiene esta posibilidad de irse adaptando, y a partir de esa idea de que se puede ir adaptando, cuando está en condiciones constantes, decimos que está en oscilación libre. Y entonces vemos si se va para la derecha o se va para la izquierda, y decimos y hablamos del día circadiano, etcétera. Entonces, bueno, esas son cosas importantes que se hacían mucho, y entonces si ustedes se van a la literatura más clásica de los ritmos circadianos, van a encontrarse con este tipo de imágenes. La de la izquierda les llamamos un actograma, en la de la derecha, pero arriba vemos los parámetros del ritmo circadiano. Entonces estamos hablando de la amplitud, estamos hablando de la fase, estamos hablando del periodo. Y la imagen de la derecha abajo tenemos una curva de fase. Y en estas curvas de fase justamente lo que vemos son zonas de sensibilidad a los cambios de la luz. Y esto va a ser importante porque hay horas a las que nosotros, si se nos da la luz, no va a cambiar nuestro horario. Es más, si ahorita salgo y tengo la desafortunada idea de ver al sol, pues además de que me voy a pantallar, y que pues le daré menos días de vida a mi retina, no me va a pasar nada. Pero si me da la luz a otra hora, como en la madrugada, ay, no me puedo dormir, ¿qué voy a hacer? Enciendo mi celular, me da la luz y entonces genero un retraso de fase, porque hay horas a las que el reloj biológico es mucho más sensible a estos estímulos. ¿Sale? Entonces, bueno, por eso es importante. Esta imagen es una imagen que espero que puedan revisar con calma. No me voy a ir hora por hora, pero es para que ustedes vean que desde hace muchos años está descrito que hay eventos controlados por el reloj biológico, y entonces tenemos la hora a la que tenemos una menor temperatura corporal, y que además corresponde a la hora en la que tenemos menor performance, menor capacidad de desarrollar tareas cognitivas, etcétera, que es alrededor de las 4 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana. Y entonces, bueno, es la hora a la que hay más accidentes, que se llena la sala de urgencia, es la hora a la que, si estamos intentando estudiar porque tenemos certificación o algo así, estamos con nuestra cobijita, y es a la hora que nos da más sueño. Ya después como que agarramos un segundo aire, ¿no? Es a la hora donde han ocurrido los errores humanos más graves, llámese Chernobyl, Exxon Valdez, etcétera, ¿no? Accidentes aéreos, antes de que tuviéramos este control de máquinas, pues, tan grande, sofisticado de las máquinas. Alrededor de las 6 de la mañana tenemos nuestro pico de cortisol, y empieza a aumentar la temperatura corporal y aumenta la presión arterial. Esto es una forma del reloj diciendo despierta, ¿no? Hacia las 10 de la mañana tenemos nuestro mayor estado de alerta, a las 4 de la tarde es a la mejor hora para hacer ejercicio, y a las 7 de la noche es cuando tenemos nuestro pico, bueno, sí, al inicio de la noche es cuando tenemos nuestro pico en la temperatura corporal. Entonces, ustedes pueden ver que eso más o menos se repite, aunque claro, esto pues tiene que ser medido para cada una de las personas, porque pues esto es un promedio, ¿no? En términos de estilos de vida, pues yo ya les adelantaba, la electricidad modifica la distribución de horas de luz y oscuridad, y entonces, bueno, eso genera que el reloj biológico pues no se pueda ajustar, ¿no? De la misma manera, tener la vida nocturna nos genera una cantidad de luz exagerada, estímulos sociales, ¿no? Hay procesos de producción, suministro, todo este proceso de globalización, en donde tenemos una vida, no solamente tenemos una vida activa todas las 24 horas, sino es una vida activa que implica atención, porque no es como estar, implica atención, intercambios comerciales, estar con otro que está en otro horario, estar interactuando en distintos usos horarios, ¿no? Y eso, por supuesto, implica problemas
retos. Y entonces ya les hablaba yo de los accidentes y desastres, genera estrés ocupacional y por viajes. Seguramente las personas que han tenido la fortuna de viajar en varios usos horarios, recordarán pues, que el jet lag siempre nos pesa y necesitamos una o varias, una semana normalmente para acostumbrarnos. Ahora ya no estamos sometidos al cambio de horario de verano y de otoño, pero a los que lo vivieron, recuerdan que siempre era mucho más difícil adaptarse al cambio de horario de primavera porque teníamos que adelantar una hora y siempre adelantarnos es mucho más complicado que atrasarnos, y es una de las cosas que estudiamos, es cómo y por qué importa en diagnóstico y tratamiento médico. Ya había estado yo mencionando que hay pico de cortisol, hay pico de presión arterial, y entonces, bueno, esto es nada más para hablar de algunas, pero importa, incluso hay áreas desarrolladas como la cronofarmacología. Por supuesto, las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, que son algunas de los aspectos que nos interesa, y trabajar sobre la legislación de turnos de trabajo y condiciones laborales, y el efecto de las condiciones laborales sobre las personas. Este es nada más como para que vean que cuando pensamos en un reloj, el reloj tiene entradas, y entonces esas entradas les llamamos sincronizadores. Y es un poquito como cuando decimos, bueno, en 5 minutos, independientemente que ustedes tengan las 11:04 y otro tenga las 11:03 y otro tenga las 11, en 5 minutos iniciamos, ¿no? Eso es la sincronización, ¿no? La luz y la temperatura son muy importantes para todos nosotros. Por supuesto, están los relojes internos y algunas de las cosas que les decía. Hay unos que son más flexibles, otros que no. El sueño está modulado también por esto, pero también por los aspectos sociales, ¿no? Y entonces todo esto hace cambios en el oscilador principal, que en los seres humanos es el núcleo supraquiasmático, y bueno, todas las salidas decimos que son nuestras manecillas. Hay algunas que vemos que cambian muy rápidamente, como niveles de actividad o temperatura corporal, y otras que tardan más en darse los cambios, y esto, por ejemplo, las hormonas, y esto tiene que ver justamente con el funcionamiento del sistema endocrino y los distintos tipos de hormonas que van a verse afectadas. Para aquellos que no se acuerdan del núcleo supraquiasmático, bueno, el núcleo supraquiasmático está situado en el hipotálamo. Me voy a un poquito más rápido para que nos dé tiempo. Ok, entonces, este es uno de los experimentos, estos son resultados de los experimentos clásicos en donde se demostró que el núcleo supraquiasmático de los mamíferos es quien regula estos ritmos, ¿sale? Y entonces vemos los ritmos, cómo se ve el actograma, y básicamente lo que se hacía era, ubicamos el núcleo supraquiasmático por una cirugía estereotáctica. Podíamos hacer, si dañamos de un lado, quedan las otras 10,000 neuronas y esas funcionan muy bien. Si dañamos los dos lados, desaparecen los ritmos supraquiasmáticos. Si agarramos el núcleo supraquiasmático de otra ratita y se lo ponemos y digamos, hacemos un trasplante, se vuelven a instalar el núcleo supraquiasmático. Digamos que así fue como se encontró. Ya después se empezaron a hacer estudios con los genes del reloj, y entonces vemos cómo en los microarreglos y eso se ve, vemos que hay patrones de descarga de las neuronas, de los ritmos, del núcleo supraquiasmático, y vean qué bonito, o sea, es un ritmo diario maravilloso. Ahora ya tenemos identificado los genes del reloj, ya sabemos también cómo funcionan estos genes que primero se describieron en la mosca Drosophila, y ahora, bueno, se buscaron algunos genes homólogos en humanos, y tenemos esta descripción. Ahora ya también sabemos de otros genes que no son genes del reloj, pero que son genes controlados por reloj, y es mucho más fácil buscarlos, ¿no? Hemos hablado, perdón, el tono del color de arriba, la melatonina. Ustedes seguramente han escuchado hablar de la melatonina, que es la hormona que
es secretada por la glándula pineal y la glándula pineal es regulada por el núcleo supraquiasmático y aquí vemos cómo hay un cambio en la producción de melatonina a lo largo de nuestra vida. Entonces, sí, también algunos de los procesos del sueño están regulados a lo largo del ciclo de vida y están regulados por procesos homeostáticos y están regulados por procesos cronostáticos y entonces, bueno, vemos, también podemos establecer en qué procesos hay una regulación cronostática que tiene mucho mayor peso y cuál tiene mayor peso la homeostática, ¿no? Ahorita ya hablamos del ritmo de sueño-vigilia, usualmente hablamos del sueño ligero, intermedio, profundo y el sueño de movimientos oculares rápidos, y todo esto, digamos que eso se estudia con los electroencefalogramas, con la polisomnografía, y es arquitectura de sueño, pero el patrón tiene que ver con que cada ciclo dura 90 minutos, sale y debemos de tener entre 4 a 6 ciclos cada noche. Hablábamos de los cronotipos, ¿no? Y hay, digamos, digamos que de forma canónica podemos reconocer alondras, búhos y colibríes. Hay otros que no, de los que al menos no hay publicaciones científicas, porque ahora hay osos, delfines, ¿no? Y pues una de las tareas que nosotros buscamos contestar es si podemos tomar en cuenta estas preferencias para distribuir, hacer propuestas de distribución de actividades a lo largo del día que favorezcan nuestro bienestar, ¿no? Vemos, por ejemplo, estos son cambios que vemos cómo se desincroniza el ritmo de sueño y vigilia cuando tenemos, por efecto de los turnos rotatorios, distintos juegos de turnos, si duran 24 por 48, si son de 24 por 36, si pasan de matutino a vespertino, a nocturno, de nocturno a vespertino, etcétera. Todo eso son cosas que nosotros estudiamos, vamos viendo cómo va generando esta opresión y cómo afecta, en esta imagen lo que estamos viendo es cómo afecta las horas disponibles para el ocio, porque aunque digamos que desde una postura muy de productividad y muy de meritocracia, las horas de ocio, deberíamos de tener menos horas de ocio que nada, pues la verdad es que el ocio es muy importante porque en el cerebro se llevan a cabo procesos como la consolidación de la memoria, entre otros que son importantes que se lleven de la mejor manera y que tengan el tiempo para aparecer, ¿no? Y esa es una de las razones por las que nos interesa poder trabajar desde la cronobiología. Entonces, ya esto es todo de esta presentación. Me interesaba que, sobre todo para los estudiantes que se están incorporando, que no han tenido la oportunidad, porque además en los cursos les damos una embarradita de, sí existen los ritmos biológicos y lo más importante de los ritmos biológicos es que ustedes duerman 8 horas y que coman 3 veces al día, y de repente nos vamos así, y es una oportunidad para, desde mi perspectiva, tener los servicios sociales, que pues, los estudiantes tengan una oportunidad de acercarse un poquito más a aspectos interesantes para ir estudiando desde las distintas licenciaturas, pero también que vean que el aprendizaje, lo que se pueden llevar para su vida cotidiana, pues también es importante y en esa medida también puedan irlo valorando. No sé si haya dudas, preguntas, comentarios, anécdotas. Yo igual, perdón, si quieren primero doctor Pedro y después yo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pedro. Pues me gusta la parte de fisiología, siempre ha sido de mi interés, pero comentando esto con nutrición, de repente uno pensaría que no hay una relación
Sin embargo, la hay porque de repente obligamos a los pacientes a seguir una conducta alimentaria especial, ujú, y no nos fijamos si esto contraviene o no, ajá, a los ciclos que están regidos por pues nuestra especie, por nuestro desarrollo como especie, ¿no? Eh, los cambios se han dado durante miles de años y de repente uno quiere imponer cosas y bueno, pues esto es lo que sucede cuando veo a alguien en la consulta. Y me llama la atención porque nunca he prestado mucha atención al ritmo y a la conducta que les sugiero a mis pacientes, pero me permite empezar a buscar, voy a dedicarme un ratito a buscar si hay alguna relación con el éxito o fracaso de, de las diferentes conductas alimentarias o hábitos dietético-alimentarios que les estoy pidiendo a mis pacientes y el éxito, porque a lo mejor mucho o parte del éxito o fracaso de esta terapia, no, me dedico normalmente a pedirle a gente que baje de peso, tiene que ver con el ciclo y con lo que le estoy pidiendo de su conducta y momentos en el que estoy pidiéndole que consuma o no alimentos. Entonces me voy a dar a la tarea a ver, a buscar una tarde de estas de ocio en donde pues difícilmente son de ocio, sino más que nada es buscar algún tema de interés. Entonces sí lo voy a hacer a raíz de esta presentación. Si llegara yo a encontrar algo, con todo gusto se los comparto. Sí, Pedro, muchísimas gracias. De hecho, la postura de las personas que hacemos cronobiología es, no importa solamente qué y cuánto comes, sino a qué hora lo comes, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante y creo que, sobre todo en Alemania, han hecho estudios al respecto de esto que les comentaba de la cronofarmacología, porque nos dicen, usted se tiene que tomar su medicina cada 8 horas, ¿no? Y lo que estas personas ven es, hay horas a las que tenemos una mayor expresión de linfocitos, hay más linfocitos circulando en la sangre, entonces dicen, en ese momento es cuando se tiene que dar esas medicamento a cada 8 horas, está muy bien, pero deben de coincidir alguna de esas tomas con la hora a la que tiene mayor cantidad de linfocitos o, digamos, como estrategia para eh, contrarrestar una infección, por ejemplo. En otros casos, al contrario, hay una menor, cuando disminuye la respuesta inmune, entonces, pues, ahí es mejor pues, cuando se les está dando algún tratamiento para dermatitis atópicas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vamos a encontrar literatura y me parece que será muy interesante que podamos discutirla. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora sí, Ale, porfa. Sí, muchas gracias. Pues muy interesante, María. Es pues sin duda un proyecto muy relevante que encuentro que tiene como muchas salidas, no solo como en la dimensión biomédica, ¿no? Sino que además impacta como en la relación, como lo explicabas al principio, ¿no? Con condiciones materiales de vida, con turnos laborales, ¿no? Que sin duda van a ser o están siendo estudiados, ¿no? Por nuestras estudiantes en promoción de la salud. Hay que invitar a más gente a que se siga interesando en el tema. En realidad, mi pregunta es más bien como en términos logísticos del seminario. Te quería preguntar si hay algún link, si podemos armar alguna clase de carpeta compartida para ir subiendo los materiales, precisamente, por ejemplo, tu presentación, si nos las quieres o puedes compartir, pues los, no sé, artículos que nos recomiendes para seguir leyendo, y pues también los avances que entiendo van a ir presentando los tesistas y los prestadores de servicio social. Entonces, si pudieras como hablarnos un poquito de esta parte organizativa. Gracias. Sí, Ale, sí, Ale, muchas gracias. Efectivamente,
un tema con los ritmos es que impacta en todos lados, porque todos necesitamos dormir y necesitamos comer, ¿no? Y no podemos hacerlo a cualquier hora. Entonces, a mí me parece que puede ser relevante hasta cuando diseñamos a qué hora vamos a hacer examen, pues. Nosotros que damos clases en el turno, cosas que damos la clase a las 7 de la mañana, bueno, pues a lo mejor ver si podemos hacer los exámenes a las 10, ¿no? Los que después de comer también es muy mala hora, porque también, aunque no solamente está este sueñito que nos da postprandial, sino también el reloj biológico tiene una caída, ¿no? Nos disminuye un poquito la temperatura y eso es suficiente. Y estamos hablando de 2 o 3 décimas de grado, no es, o sea, digamos, como algo tan serio, pero es suficiente como para que nos sintamos un poquito bajoneados y hacer el examen a esa hora. Entonces, yo me pregunto como profesora, ¿qué puedo hacer con eso? ¿No? Y sí, tenemos, les vamos a compartir una carpeta para que vayamos, para ir haciendo toda esto que nos dices. Es una carpeta que se llama Crono UACM, ¿sale? Entonces ahí la van a reconocer. Y estas grabaciones, lo que voy a hacer es, se procesa la grabación y después yo la subo a YouTube. Eso lo que facilita es que no tienen que bajar la grabación, sino entran al canal de YouTube, ¿no? Y la van viendo y si dicen, ya me fastidié, la detienen y después la ven cuando vuelven a tener ánimo, ¿no? Entonces, eso, digamos que facilita, ¿no? Y sí, les voy a ir poniendo ahí la grabación y las ligas, ¿no? La idea es que vayamos teniendo un espacio en donde podamos ir compartiendo muchos de estos artículos, por ejemplo, pues no se los puedo, digamos, hay que escanearlos porque, pues a mí me tocó todavía en la época de pues están hasta tecleados a máquina, ¿no? Entonces, pero ahí encontré ya algunas copias, así que las vamos a ir subiendo, ¿sale? Entonces, la siguiente sesión es el día 26 y van a ser los estudiantes Ismael y Luis que están en este proyecto, que son los que van a presentar. Algunos estudiantes todavía no tienen fecha, algunos ya tienen fecha y no pudieron estar aquí por, digamos, estas cuestiones que les comentaba de inicio de semestre, y así vamos a ir organizando. Hay algunas fechas que están disponibles por si alguien dice, yo también quiero participar y presentar incluso algún artículo que les parezca interesante, ¿no? Entonces, pues eso, les pido a las personas que están aquí presentes y las personas que vean este video en algún otro momento, que por favor dejen comentarios sobre todo en los demás videos, para que puedan tener interacción y haya colaboración entre todos nosotros. Y pues sin otra cosa, pues yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado esta hora para estar aquí y espero que en la medida de lo posible les sirva. Yo sé que me fui muy rápido en algunas cosas de cronobiología aquí para los estudiantes, pero pues todos aquellos que tengan dudas o preguntas, pues me pueden localizar por las vías institucionales, ¿no? Entonces, al principio de la presentación está el correo, mariaelena.duran@uacm.edu.mx, y entonces ahí con todo gusto podemos agendar incluso una sesión más para que hablemos más de cronobiología, si lo consideran necesario. Si no, pues les doy las gracias, voy a detener la grabación, y pues eso sería todo.